La obra y pensamiento de Antonio Escotado pueden interpretarse como una manifestación del arquetipo del explorador o el peregrino. Escotado emprendió un viaje hacia lo desconocido, guiado por el deseo de comprender y trascender los límites impuestos por la sociedad, la mente y las estructuras de poder. En este sentido, Escotado encarna el individuo que explora el inconsciente colectivo a través de sustancias psicoactivas, desafiando los tabúes culturales. Para Carl Jung, este arquetipo está asociado con la búsqueda de significado en territorios inexplorados, tanto externos como internos. De hecho, en la visión de Escotado, las sustancias psicoactivas actúan como una herramienta para abrir portales hacia el núcleo profundo del ser, en conexión con el inconsciente colectivo. Si bien el psicólogo suizo reconocía que existe un alto riesgo por depender de los alucinógenos, para lograr la libertad mental y para confrontar y comprender los aspectos reprimidos de la psique, no solo por el peligro de la adicción, sino también por la posibilidad de convertirse en un aprendiz de brujo. Precisamente Escotado defiende un uso consciente y responsable de estas sustancias psicoactivas para desactivar patrones rígidos de pensamiento, para explorar la conciencia y las capas profundas de la psique, para conocerse a sí mismo y para liberarse de las limitaciones del ego y de los condicionamientos socioculturales. En otras palabras, Escotado propone una visión en la cual la confrontación con la sombra individual permite alcanzar una forma de libertad interna y una expansión de la conciencia, mientras que la confrontación con la sombra colectiva permite superar los miedos y prejuicios de la sociedad, ya que estos actúan como barreras mentales y culturales que reprimen y alienan al individuo, para evitar que trascienda el instinto de rebaño y la mente colmena de las masas sociales. No obstante, según Carl Jung y Antonio Escotado, señalan que muchos individuos tienen miedo a la verdadera libertad porque implica responsabilidad. Escotado, por ejemplo, invitó a sus lectores y seguidores a asumir la libertad mental y corporal, lo que inevitablemente obliga a confrontar la sombra individual y colectiva, es decir, las sustancias psicoactivas pueden abrir las puertas de la percepción y revelar verdades ocultas sobre el yo, el mundo y la realidad, pero no se puede depender de ellas, ni son un sustituto del trabajo psicológico y espiritual profundo, ni tampoco son necesarias para experimentar la individuación, aunque pueden ser consideradas como un catalizador para iniciarse en el proceso de individuación junguiana desde una perspectiva chamánica, o bien como un acelerador del proceso psicológico para desestructurar el ego y permitir al individuo el acceso a lo trascendente. En este caso, Escotado y Jung recomiendan el trabajo psicológico, filosófico y espiritual para provocar la disolución del ego, romper las cadenas de la cultura de masas y para abrirse a una visión más auténtica y expansiva de la realidad. En este contexto, para Jung y Escotado, el trickster es otro arquetipo que se debe activar para buscar la libertad mental, porque el trickster permite cuestionar el orden establecido, o sea, es cuando un individuo expone la hipocresía y el miedo del ego colectivo que proyecta las masas sociales, así como desafía el sistema sociocultural, revelando que sus reglas y agendas están diseñadas para fortalecer un sistema de control que limita la libertad mental de los individuos. Así pues, cuando el trickster es activado por un individuo, el sujeto en sí es un problema para la sociedad y el sistema, porque no ha sido absorbido por la masa social, ni está programado por el pensamiento único, ni tampoco responde a los miedos, deseos y mentiras que funcionan en la mayoría de las personas. De manera que con el trickster, el individuo puede iniciar su propia revolución interna, psicológica y espiritual, despertando su potencial creativo y llevando una vida genuina para ser uno mismo, entendiendo esto como una forma de libertad mental, esto es, la libertad de pensar por uno mismo. En este sentido, Escotado y Jung representaron el arquetipo del trickster, porque desafiaron los paradigmas establecidos, ayudaron a sus contemporáneos a enfrentar sus sombras y abrieron caminos hacia nuevas formas de pensar y vivir, ofreciendo herramientas para la transformación individual. Sin embargo, toda revolución espiritual y psicológica empieza con una crisis existencial, esto es, una fase alquímica de desintegración, donde el trickster es el guía perfecto para manejarse a través del caos.
Por esto, para Escotado, la crisis existencial es esencial para liberar al individuo de condicionamientos opresivos y para alcanzar una conciencia más integrada, mientras que Jung considera el caos como un estado necesario para el renacimiento psíquico. Es decir, la libertad solo se pretende cuando eres consciente de la esclavitud mental, y la libertad interna solo se alcanza cuando las acciones del trickster desmantelan el ego, para permitir un acceso más profundo al yo superior y desconocido. Por esto, Escotado invitaba a cuestionar las verdades absolutas del sistema, esto es, los dogmas políticos, morales, sociales y culturales. Al igual que el trickster, busca liberar al individuo de los convencionalismos y propiciar un conocimiento que a primera vista puede parecer subversivo o incluso destructivo, pero resulta fundamental para la evolución y el autoconocimiento, porque el papel del trickster es impulsar la renovación y el despertar, de forma similar a lo que Jung veía como la función renovadora del inconsciente colectivo. En síntesis, la búsqueda de la libertad mental exige confrontar la sombra, activar el arquetipo del trickster y, en consecuencia, el arquetipo de la redención. A todo esto se le puede denominar como un viaje arquetípico hacia la embriaguez, ya que, según Escotado, los alucinógenos son un vehículo hacia una experiencia trascendental para conseguir el estado de libertad dionisíaca. Precisamente, Jung y el Círculo de Eranos investigaron los misterios del dios Dionisio, no solo por simbolizar el arquetipo del éxtasis y la ruptura con la conciencia ordinaria, sino también por la práctica de rituales para cruzar el umbral de lo desconocido y para confrontar los deseos reprimidos y el temor a la libertad. En este caso, Escotado defiende la idea de que la experiencia dionisíaca puede ayudar a disolver las barreras del yo, facilitando un contacto directo con el inconsciente y permitiendo que emerjan contenidos psíquicos normalmente bloqueados por el ego y las normas sociales. Esta conexión con lo dionisíaco se alinea con la idea junguiana de que el inconsciente colectivo puede ser una fuente de sanación y autoconocimiento si se aborda de manera consciente. También Dionisio representa algunos aspectos del arquetipo del trickster y se presenta como una vía para explorar la libertad política, social, cultural y psicológica. Sin embargo, tanto Escotado como Jung plantean que la verdadera libertad es una condición psicológica en la cual el individuo trasciende sus limitaciones internas, supera los valores sociales y los dogmas sagrados que se le han impuesto por los poderes fácticos. Y por último, integra los opuestos dentro de uno mismo, incluyendo la sombra, para renovarse y alcanzar la totalidad psíquica. Por ello, la libertad no es hacer lo que se quiera, sino conseguir una autonomía psicológica y una expansión de conciencia. Es decir, para Jung, la libertad es un proceso de autoliberación y de una búsqueda consciente de autocomprensión, donde el individuo continúa siendo individuo, pero individualizado por profundizar en su psique. Semejante consideración tiene Escotado cuando afirma que la verdadera libertad mental no es un estado final, sino un proceso continuo de cuestionar, explorar y ampliar los límites de la conciencia, a la vez que se busca la verdad más allá de las estructuras opresivas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.